el sábado anterior del encuentro con los señores de la guerrilla de las FARC, donde hablaban de qué fue lo que pasó con los diputados, entre ellos su padre, que aún lamentamos la muerte. Sí, el día sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, 8 representantes de 8 familias de los diputados secuestrados y asesinados por las FARC asistimos a una convocatoria del Gobierno Nacional, la Organización de Naciones Unidas, el Gobierno Noruego, la Fundación Arte del Vivir y el Secretariado de las FARC para realizar el primer encuentro entre las familias víctimas y los victimarios de las FARC. Reconciliación, perdón, perdón verdadero y puro de parte de las FARC y perdón también de parte de los familiares de las víctimas, si fue posible. Aldemar, fue un encuentro brutal, desgarrador. Fue algo duro, 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 duro. Allí los familiares expresaron con mucho dolor y con mucha tristeza y con mucha templanza y coraje el dolor que habían vivido durante estos 14 años, 5 y medio de secuestro y 9 desde el asesinato. Allí se dijeron cosas muy duras. Iban 3 generaciones, Aldemar. Una generación de esposas, hermanos que ya, digamos, más bien adultos, una generación un poco más joven, donde estaba Ángela Giraldo, donde estaba yo, y una generación de los niños que tenían 2, 4 y 8 años cuando los secuestraron y que no conocieron a sus padres. Entonces se vivía el dolor de diferentes maneras, muy, muy profundo en los niños que no conocieron a sus padres, con deseos de venganza, con temor de darle la mano a los guerrilleros, a los comandantes guerrilleros. En el caso nuestro, con ese deseo de decirles pues todas las maldades que nos habían causado, cómo los habían maltratado durante el cautiverio, cómo los habían amarrado, cómo psicológicamente el grillo los había atropellado, los maltrataba permanentemente, las caminatas terribles a las que los sometieron, las aguantadas de hambre. Pero no solo eso, sino el cómo los trataban con malas palabras, que les decían permanentemente que eran los enemigos y la imposibilidad de comunicación con sus familiares, pruebas de supervivencia una sola vez al año. Todo eso se lo dijimos a las FARC. ¿Y nosotros por qué nos hicieron esto? ¿Por qué nos Tenemos dificultades con la comunicación con John Jairo Hoyos, ex concejal de Cali, contando esta reunión con los directivos de las FARC el sábado anterior en la ciudad de Cartago. Recordemos que Jairo Javier Hoyos Salcedo, en La Habana fue la reunión, en Cuba, sí, nació en el corregimiento, nació en Argelia, al norte del departamento del Valle del Cauca, era el vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea en el momento del secuestro. John Jairo, si nos está escuchando, John Jairo, pero si hay perdón en la familia o ustedes todavía tienen ese dolor por la pérdida del padre. Aldemar, sí hay perdón. Lo que no hay es olvido. No hay olvido y lo que se quiere es que la memoria de mi padre se mantenga, se recuerde y que el hecho no se olvide para que no se repita. Pero hay una decisión para la familia de darle una vuelta a esto, de pasar la página. Esa decisión tiene que ver con el hecho de que para que este país encuentre paz se requiere que las familias de las víctimas encuentren el perdón. Entonces nuestro aporte a la paz es ese. Mi padre murió pidiendo un acuerdo humanitario. Mi padre murió pidiendo que las partes se sentaran a dialogar y encontraran la posibilidad de realizar un acuerdo que liberara a todos los secuestrados. Por eso nosotros honramos la memoria de mi padre y tomamos la decisión de perdonar a sus asesinos sin olvidar lo que hicieron para que este país pueda avanzar en el camino hacia la paz. John Jairo, le habla Fabio Larraundo. Con usted y miles de personas tuvimos la oportunidad de caminar mucho pidiendo la libertad de los 11 diputados, de los 12 diputados, entre ellos su padre.
Hoy todo el mundo habla de perdón, pero a mí personalmente, usted me podrá decir lo que me dijo Fabiola Perdomo, que ustedes son los que vivieron el drama muy en carne propia, pero a uno le quedan interrogantes muy abiertos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que esa tarde, noche, ingrese un grupo armado, como ellos llaman, de ellos mismos, que ahora lo reconocen, y disparen con sevicia contra los diputados que en ese momento estaban indefensos como siempre? No un tiro. Usted sabe que el que menos tenía 13 disparos por la espalda, otros fueron ajusticiados de frente, arrodillados. Igualmente, en ese caso, estaba la orden de disparar y no hubo muertos entre el otro grupo, o sí le contaron que hubo muertos entre ellos, porque lo que uno sabe es que solamente asesinaron a los diputados y la orden estaba dada. Fabio, yo le dije a Pablo Catatumbo, mire, Pablo, en mi corazón, yo tengo que ustedes dieron la orden de asesinarlos de manera premeditada, que eso no fue ningún accidente, que ustedes querían castigar y demostrarle al pueblo colombiano que, que eran capaces de cometer ese tipo de actos y lo hicieron a propósito. Eso es lo que yo siento. Por eso le pido que el Grillo, que fue el comandante o que es el comandante del frente que los tenía capturados, venga y hable con nosotros y nos cuente centímetro a centímetro y minuto a minuto qué fue lo que pasó, junto con los guerrilleros que se encuentren vivos y que hayan participado del asesinato de mi padre, lo que llamamos los autores materiales, en primer lugar. Eh, Segundo lugar, Fabio, las dudas para los colombianos persisten, los odios persisten, y perdonar es un acto individual y personal. Nosotros, y en el caso mío, estamos convencidos de que las víctimas que logran expresarle a sus victimarios, o sea, a los asesinos de sus seres queridos, todo lo que sienten y logran desahogar ese horror, avanzan hacia esa sanación. Por eso queremos que el país tenga la verdad y las víctimas como eje, y le pedimos a las FARC que cada uno de sus guerrilleros y cada uno de los componentes de sus frentes diga la verdad de los hechos ocurridos con todas sus víctimas y que permitan ese espacio que tuvieron con nosotros para que también puedan escuchar a sus víctimas y los victimarios asuman la responsabilidad. Catatumbo dijo estas palabras, Fabio: nosotros los secuestramos, nosotros los mantuvimos cautivos y nosotros los asesinamos. No hay forma de evadir esa responsabilidad y por eso hoy venimos de manera sincera, honesta y con el corazón en la mano a pedirles perdón. Doctor John Jairo, pero ¿se dijo la verdad de cómo fueron asesinados y por qué los asesinaron? Esa incógnita persiste. Ellos nos aseguraron que ellos no habían dado la orden y que el Grillo se sentaría con nosotros a expresar y a contar los hechos ocurridos durante ese día, y que allí nosotros aclararíamos las dudas que tengamos sobre ese tema. Esa duda persiste. Hay algo muy importante, Aldemar, y es que las familias en conjunto pidieron una declaratoria expresa de las FARC sobre la inocencia de Sigifredo López, y que las familias le expresaron a las FARC su indignación, porque a sabienda de ellos, de que Sigifredo era inocente, cuando él fue acusado de convertirse de víctima a victimario, las FARC callaron, permitiendo que se cometiera esa injusticia sobre él y permaneciera la duda sobre Sigifredo. Las FARC fueron muy claras: Sigifredo es inocente y no tiene nada que ver. Todo se basó en una historia inventada de un desertor de las FARC, que ellos tienen identificado y que consideran que lo único que buscaba era prebendas y beneficios para él, y que el daño que causó sobre Sigifredo fue enorme. Nosotros como familias consideramos que a Sigifredo el país tiene una deuda con un hombre que siempre ha sido una víctima y que a pesar de haber sido liberado, permanece secuestrado moral, psicológica y emocionalmente, y no solo él, sino su familia, cargando un castigo que no merece,
cuando debiera el país reconocerle su condición de víctima y sobreviviente de uno de los hechos más difíciles del país. En esto uno podría decir en un titular que el grillo tiene la verdad. ¿Y dónde se encuentra el grillo? ¿Quedaron en reunirse? ¿Esa petición se las aceptaron? Esa petición fue aceptada y el secretariado se comprometió a ubicar el grillo y tener un encuentro con él a continuación. Con las FARC se realizarán más encuentros y entre ellos un encuentro final en Cali, donde se hará un acto público de perdón y reivindicación de la memoria de los diputados. ¿Volverá usted a Colombia o volverá a Cali a la actividad política? Aldemar, estoy en un periodo de estudio, una oportunidad de cualificarme, de prepararme, y estoy aprovechando esa oportunidad para servirle mejor al país y a mi ciudad, por supuesto. Perdono pero no olvido la muerte de mi padre. Así podríamos Perdono resumirlo. pero no olvido, Aldemar. Perdono pero no olvido. Muchas gracias, doctor John Jairo Hoyos, muy amable, que tenga un feliz día. Aldemar, una última cosita. Con mucho gusto. Cuando tomamos esta decisión de apoyar la paz, la tomamos pensando en dos cosas. Uno, en la lucha de mi padre por su liberación, que siempre pidió el acuerdo humanitario entre las partes. Y la segunda, la paz no es para mi padre que ya está en la tumba. La paz es para mis hijas que quieren crecer al lado de su padre. La paz es para los hijos de los colombianos que quieren y que tienen el derecho de crecer al lado de sus padres. Les agradezco muchísimo, Aldemar, querido Fabio Larraondo. A todos ustedes, Dios los bendiga, los cuide y los proteja. Y les envío un fuerte, fuerte abrazo. Amén, que así sea. Igual para usted y para toda su familia. Muy amable. En Colombia